Damos la bienvenida a través del Zoom a Ervin Herrera, asambleísta en la ciudad de La Paz. ¿Cómo está, Ervin? Buenos días. Muy buenos días, Cecilia. Un placer enorme estar en contacto con la audiencia del programa en la ciudad de Santa Cruz. Muchísimas gracias. Bueno, de pronto empiezan a aparecer hechos de corrupción en las filas del movimiento al socialismo. Hace unos días el diputado del MAS, Rolando Cuéllar, pidió la renuncia del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, por supuesta corrupción también. Y el martes fue aprehendido el ministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, por presunto soborno. ¿Esto es una señal de qué está pasando en el MAS o en el gobierno? Cecilia, este tema que se ha denominado el caso Characayo eh, puede ser un golpe de suerte que puede terminar beneficiando al MAS. Digo un golpe de suerte porque el MAS estaba en el centro de la crítica de la opinión pública después de la estrepitosa derrota electoral que ha sufrido en las elecciones regionales. Pero también puede ser una operación política organizada a detalle, precisamente para eclipsar, para opacar las consecuencias de este descalabro electoral que ha sufrido el MAS, también para poner en un segundo plano o tercer plano la ineficiencia gubernamental respecto a la vacunación masiva contra el COVID-19. Entonces, yo creo que con el curso de los próximos días va a ir develándose o va a terminar develándose qué es lo que realmente está detrás de este nuevo escándalo que involucra a un ministro de Estado en ejercicio cobrando una primera parte de un millonario soborno por el saneamiento de tierras en Santa Cruz. Lo concreto en este momento, a esta hora del día, después de conocido este escándalo, es que el foco de atención de todo el mundo, de medios de comunicación, de redes sociales, de análisis políticos, de conversaciones de la gente en sus fuentes de trabajo, en la calle, en las plazas, en el día a día, ha cambiado. El foco de atención ha dejado de ser la estrepitosa derrota electoral que concentraba las conversaciones en todas partes en el país, y ahora ese foco de atención se ha trasladado al caso Characayo. Para resumirlo, el caso Characayo es como anillo al dedo para el MAS, que estaba siendo motivo de durísimas críticas dentro y fuera de esa organización política. Pero existen pugnas al interior del MAS y se han profundizado con este tema que usted dice que es el resultado de las elecciones subnacionales con la segunda vuelta. Así es. Y bueno, si el escándalo en sí mismo ha cambiado el foco de atención, querida Cecilia, ¿quién le ha puesto el ingrediente que faltaba, el ingrediente de la polémica interna en este caso? No ha venido de afuera, sino interna. Es el ahora formador de cuadros políticos del MAS. Estoy hablando de don Juan Ramón Quintana, que él se ha encargado de decir que este tema es intrascendente, que no reviste la gravedad, pese a que ha sido sorprendido recibiendo $20,000 en el centro de La Paz. Entonces, no sé si termino de explicarme bien. Están pasando cosas que están poniendo en un segundo plano esta derrota electoral y las consecuencias que debería tener esta derrota electoral en el ámbito orgánico del MAS, en la cúpula política, al más alto nivel de ese partido, y en el gobierno. Hay muchos ministros cuestionados en este último tiempo. Usted decía que incluso están pidiendo sus renuncias, pero esto también puede ayudar a salvar muchas cabezas en el gabinete del presidente Luis Arce. ¿Y esto va a exigir algún ajuste dentro de lo que es el gabinete, más allá de este hecho concreto de Characayo? Sí, indudablemente. O sea, yo creo que la evaluación que se ha anunciado para los próximos días no va a tener cabezas rodando en el ámbito político partidario. No va a ser ni Evo Morales ni su entorno quienes reciban toda la responsabilidad del fracaso electoral. Se va a trasladar esto al
Ejecutivo, al gabinete ministerial, y yo creo que más bien ahí van a buscar a los responsables para que rueden cabezas, se recomponga el gabinete, Evo Morales mande más al interior del gobierno de su partido, el presidente lastimosamente administre menos, o sea, tenga menor poder en comparación con el poder que va a tener Evo Morales. Se vienen desafíos muy importantes, Cecilia. Está el tema de sanitario, está el tema económico, del que no tenemos ningún tipo de resultados de parte del gobierno, y está esta nueva relación con gobernadores y alcaldes de fuerzas y expresiones de la oposición. Pues no es un panorama fácil, ni mucho menos para el MAS. Entonces tiene que haber una recomposición. Esta recomposición no va a ocurrir en la cúpula, en la dirigencia nacional del MAS. Va a ocurrir necesariamente en el gabinete ministerial de Luis Arce. ¿Y qué ministerios crees que va a tener algunas modificaciones, algunos cambios? Bueno, me imagino que van a ser fruto de las deliberaciones, pero hay muchos ministros que se han mostrado ineficientes, y hay que decirlo con tranquilidad, pero también con firmeza. Han mostrado mucha ineficiencia en el tema de la vacunación masiva. No se puede comprender a estas alturas cómo, habiendo logrado acuerdos firmados, contratos firmados con fabricantes rusos y chinos, que son aliados naturales, estratégicos del MAS, no están llegando las vacunas. Y esa es una ineficiencia de varios ministerios, el de salud, el de relaciones exteriores. También hay mucha ineficiencia en el tema de la educación en nuestro país. Vamos de las clases virtuales a las semipresenciales, a las presenciales. Nadie sabe lo que está pasando en términos de educación en nuestro país. Los niños y los jóvenes están a la deriva, y entonces ahí también hay un altísimo grado de ineficiencia. Está puntualmente estas acusaciones contra el conductor del Ministerio de Obras Públicas por lo que está ocurriendo con el tren metropolitano en Cochabamba y los vuelos extraños que se han producido en el aeropuerto de Chimoré. Hay también mucho cuestionamiento a los integrantes del gabinete político de Luis Arce, que no tienen uñas de guitarrero, son inexpertos en enfrentar los temas más políticos que hacen a la gestión de gobierno. Yo creo que también ahí se van a producir algunos cambios. Así que deben tener ya la lista negra de a quienes les va a volcar el pulgar en la evaluación política que se haga en los próximos días. Hablando ya de los resultados de las elecciones, y si bien el MAS no tiene las gobernaciones en sí de la mayoría de los departamentos, pero hablando específicamente de las asambleas departamentales, tiene mayoría en 6 de las 9 asambleas departamentales del país, en Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando. Así está la situación, o sea, es decir que como decía Evo Morales en unas declaraciones que hizo en un acto público, se puede gobernar desde las asambleas departamentales. ¿Cómo ves la situación y si esto generaría ingobernabilidad en estas regiones? Este es un desafío de doble partida, Cecilia, amigos del programa. Por un lado es esto, de querer gobernar desde las asambleas departamentales ciertos departamentos en específico, pero también es un desafío para los nuevos gobernadores que sepan armar niveles de coordinación y de gobernabilidad con estas asambleas adversas. Digo esto, Cecilia, porque en el caso del Departamento de La Paz, en este periodo legislativo que está culminando, el gobernador es Félix Pazzi, del movimiento Tercer Sistema, y 2/3 de la Asamblea Departamental. Hay que ver quiénes logran gobernabilidad, ya sean los gobernadores, dialogando, incluso cediendo cosas con las asambleas departamentales, o las asambleas departamentales imponiéndose. Mencionando un detalle muy, muy importante, Cecilia, en el caso de Santa Cruz y en el caso de Pando, hay estatutos autonómicos. Están regladas
las maneras en las que se deben ejercer sus roles las asambleas departamentales. No va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil. Entonces, creo que hay que estar atentos a cómo desarrollan sus actividades los nuevos asambleístas y los gobernadores, sobre todo, en la búsqueda de gobernabilidad política para sus departamentos. Bueno, muchas gracias, Ervin Herrera, asambleísta de la ciudad de La Paz. Muy amable, gracias. Cecilia, un abrazo gigantesco. Cuídese, por favor. Gracias, buenos días.